Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia muy positiva que viene de Argentina. Sí, lo sé, noticias buenas de Argentina, qué sorpresa, ¿no? Pero han salido una serie de encuestas que creo que podemos empezar a tomar algo en serio porque son de encuestadoras, por un lado, cercanas al gobierno de Cristina, bueno, perdón, de Alberto Fernández, a veces los confundo con Cristina Fernández de Kirchner, parece no haber mucha diferencia, y también de algunos que son opositores, entonces de distintos lados de la vereda política y que muestran que los que apoyan el libertarismo en Argentina están aumentando y ya están entre el 10 y el 13% de la población. Y se muestra que en las siguientes elecciones legislativas de Argentina podrían sacar un porcentaje de representación que representa entre un 10 y un 15% de lo que es el electorado. Noticias muy positivas y vamos a ver todo esto con más detalle, particularmente por el efecto Milei, porque Milei al parecer tiene gran responsabilidad uniendo lo que sería el electorado libertario en Argentina, y lo vamos a ver todo eso con mucho más detalle a continuación. Pero antes quiero agradecerle al suscriptor M4NDR3WS777 por convertirse en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Un nombre muy particular, digamos, para el nombre de usuario, pero de todas maneras te lo agradezco mucho. Y si alguno de ustedes quiere también hacer un aporte voluntario único, ya sea por Flow o criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que está fijado abajo en los comentarios. Habiendo dicho eso, ¿qué es lo que ocurrió? En particular, se han salido dos encuestas que han aparecido en los noticieros de Argentina y que están generando un cierto terremoto político porque muestra que está surgiendo una tercera fuerza en Argentina política que podría convertirse en la tercera fuerza más fuerte de ese país, sin ser una mayoría necesariamente, pero sí influyendo de manera importante en el resultado de elecciones y con representación en el Congreso. ¿Y quiénes son estos? Son los libertarios argentinos. Porque ya han salido un par de encuestas y se está esto corroborando y ya está entrando dentro del cálculo político argentino. En particular, por un lado, la consultora Taquión y por otro lado tenemos una segunda encuesta de la consultora Opina Argentina. Entonces, hay que tomar en cuenta que la primera encuestadora, esta Taquión, generalmente se había sido citada por el gobierno de Alberto Fernández, se le veía como muy cercana al kirchnerismo, mientras que esta otra se ve como más bien cercana a la oposición, tomen eso en cuenta. Entonces son de distintas tendencias políticas, podríamos decir, opositoras, pero de todas maneras muestran una misma tendencia, una dirección. Y es porque en esta encuesta, vamos a ver primero la de Taquión y después vamos a ver la otra, mostraban el siguiente resultado. Dice lo siguiente: aunque falte mucho, pensando en las elecciones legislativas del próximo año 2021, ¿vos votarías a un representante de qué espacio? Y salía, un 30,7% votarían básicamente a un personaje del macrismo, un 28,9% a un personaje del kirchnerismo peronista y un 12,8%, es decir, casi un 13% votarían a personajes del mundo libertario y liberal argentino, en los que se destacan José Luis Espert, Javier Milei y justamente R.L. Murphy. Eso es lo que se muestra en esta primera encuesta, que es relevante, que además muestra una cierta decadencia del oficialismo. Y esta segunda encuesta da unos datos distintos en que se dice lo siguiente: si las elecciones fuesen el próximo domingo, ¿a qué espacio político votarías? Y aquí es distinto porque muestran que en primer lugar estaría el Frente de Todos, que son los kirchneristas, con un 42%. En segundo lugar, Juntos por el Cambio, con un 31%, los macristas. Y en tercer lugar, los liberales de Espert Milei, con un 10%. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque es algo que ha alegrado mucho a los que son libertarios en Argentina, y aprovecho de mencionarlo, porque muestra que aunque no tengan representación en ningún partido político, el libertarismo en Argentina está creciendo tanto que ya estaría representando entre un 10%, según lo que muestra esta encuesta, a un 13% aproximadamente del electorado argentino, lo que lleva a pensar que posiblemente puedan tener representación en el Congreso con alguna organización de carácter libertaria. Y esto en gran parte se debe a al trabajo cultural que llevan haciendo numerosas figuras del mundo libertario en Argentina hace bastantes años, hace más de una década para ser exacto, y que ha sido un trabajo sistemático que consistió primero en entrar en medios tanto tradicionales como alternativos, muchos youtubers, presencia en medios tradicionales por personas como Echevarne, Espert, Milei, para mencionar algunos, estoy seguro que me estoy saltando bastante, y eso de manera sistemática por años. Hacer pronósticos que temporalmente podían sonar mal, pero que en el largo plazo daban la razón, con opiniones bastante marcadas por la libertad de mercado y la autonomía, tanto provincial como a nivel personal.
Y eso ha generado que vaya aumentando y se le vea como una alternativa. Y muestran que de donde más están sacando votos es de Juntos por el Cambio. Es decir, a los que son parte de la derecha macrista, de la derecha tradicional, hay muchos decepcionados que se están alejando de eso y están viendo una alternativa en el libertarismo, lo que me parece muy positivo. Y que hay que agradecer también de Milei, que en Argentina los libertarios están muy divididos en distintas organizaciones, distintos partidos que se han peleado entre ellos, luchas de poder, de egos o pequeñas luchas ideológicas. Pero al parecer Milei, como es una figura que es bastante respetada por todos los sectores libertarios, al anunciar que va a participar en la política y se va a postular como diputado por la provincia de Buenos Aires, disculpen, por la ciudad autónoma de Buenos Aires, pequeño error, ha generado como una cierta unión dentro del mundo liberal y libertario un poco detrás de su imagen, porque él, al respaldar a Spert, legitimó al Frente Despertar como la organización libertaria por excelencia, porque antes había mucha competencia, pero como Milei se pone ahí, ya como que todos dicen, ok, esta es la organización en la cual hay que ser parte. Milei es como una figura casi de unión que hace que se unan todos estos personajes libertarios que hay en Argentina. Entonces es una muy buena noticia y es una muestra, por un lado, de que hay futuro para la participación política dentro del mundo libertario en Argentina, pero nos muestra también un par de cosas. En primer lugar, nos muestra que la estrategia del libertarismo en Argentina posiblemente es la estrategia que hay que seguir a futuro para lograr resultados reales. Porque en Argentina, recordemos que realizaron, no creo que necesariamente haya sido una estrategia como pensada en el papel, pero se dio tal vez de manera natural, usaron una estrategia que podríamos decir que es sistémica y con pasos. El primer paso fue varios años, solo de presencia mediática, que generó eso. Que progresivamente fuera aumentando tanto los medios tradicionales como medios alternativos como medios escritos la presencia libertaria. Ya lo hablamos hace poco, tanto youtubers como también de personajes como Milei, Spert, etc. Por año. Eso generó una cierta base cultural de muchas personas. Eso es importante. Después, el segundo paso fue los primeros intentos de organización política en ese país. Entonces se crearon intentos de partido, etc. Y en su momento se envió una candidatura presidencial que fue la de Spert, que no logró ganar, pero logró posicionarlo en el mundo político mencionando ya, hay este candidato, pudo aparecer en la televisión de vez en cuando, sirvió más bien para posicionarse. Y al mismo tiempo que se empezó a dar el desarrollo político, que es solo posible de manera realista, luego que ya se logró conformar esta base mediática y cultural que se logra solo gracias a los medios. Posteriormente empezaron a organizarse manifestaciones, organizaciones participativas en distintas partes de Argentina lideradas por libertarios y tomaron mucho protagonismo en las manifestaciones, organizándolas también por los libertarios con presencia constante. Pero eso no es el primer paso, como algunos tendrán a pensar aquí en Chile, sino que eso fue la consecuencia de antes, por años, haber estado realizando un trabajo mediático constante que generó la base cultural y de apoyo suficiente para que se pudiera dar tanto la participación política como también la participación en las calles de manifestaciones. Y cuando esto ya se ha empezado a concretar de cierta manera, ahora que ya hay un electorado entre un 10 y un 13%, ya se están teniendo justamente presiones reales. Pero esto nos muestra que al parecer hubiera una estrategia, que es con lo que se está viendo en Argentina, que sería el modelo argentino hacia el libertarismo, que muestra que es un desarrollo sistemático de años. Y el segundo punto, que es una luz de esperanza en medio de decadencia, es que nos muestra que el libertarismo, mientras más decae una sociedad por el estatismo y llegando a sus contradicciones naturales, como es el estatismo con todo su fracaso a nivel de sistema y su inmoralidad de funcionamiento, a medida que eso genera decadencia natural por ser estatismo, el libertarismo empieza a crecer porque las personas ven estas alternativas, que tal vez en países socialdemócratas que todavía no decaen lo suficiente no lo ven, empiezan a ver el libertarismo como la alternativa para salir de ese problema. Entonces nos da cierta esperanza de que si las cosas empeoran mucho y si ya se ha formado una base libertaria a nivel mediática, es posible que después empiece un surgimiento político libertario que eventualmente puede incluso tener representación política de manera importante. Entonces no hay que sentirse tan mal que, por ejemplo, países como Chile estén en una decadencia bastante fuerte, porque si algo estamos viendo en Argentina es que si ya hay una base libertaria a nivel mediático que haya tenido un espacio de años antes para conformarse, esa decadencia permite que surja eventualmente las ideas libertarias con mucha fuerza, porque las personas lo ven como una alternativa para escapar de esta decadencia estatista, lo ven como la explicación
ante tanta contradicción y tanto problema que es inherente al colectivismo del Estado. Entonces, una buena noticia dentro de todo lo que es la decadencia, porque muestra que si se organiza bien a nivel mediático lo que es el libertarismo, puede empezar a tener una representación política muy fuerte cuando se dan las decadencias al respecto. Y lo que es interesante es que aquí nos muestra que los sectores, como podríamos decir, conservadores, más nacionalistas, estilo Bolsonaro, como podría ser Gómez Centurión en Argentina, no tienen presencia importante, pero al parecer esa nueva alternativa, esa tercera alternativa política que está entre lo que sería la izquierda argentina tradicional y la derecha tradicional, ha sido lo que llamamos el libertarismo, y es en gran parte gracias al trabajo mediático de numerosas figuras en los medios tradicionales, como también de youtubers que incansablemente día tras día hacen contenido. Entonces, muy buenas noticias de Argentina. Yo felicito a nuestros hermanos libertarios al otro lado de la cordillera por este avance. Creo que es una buena noticia y que hay que tomarlo en cuenta para todos los libertarios, como hermanos que somos a lo largo del mundo y particularmente en el mundo hispano, como el camino a seguir a nivel de estrategia, porque al parecer en Argentina esa estrategia de pasos y sistémica está funcionando y parece tener resultados reales. De todas maneras, muy buena noticia, felicitaciones a nuestros hermanos argentinos y veamos cómo se da esta situación, pero es una muy buena noticia y quiero darla porque generalmente hablamos cosas malas de Argentina, porque bueno, ocurren cosas malas, pero dentro de todo yo creo que esto es un muy buen dato. Y el hecho que encuestadoras, tanto de oposición como cercanas al oficialismo argentino, den estos resultados, muestran que efectivamente es algo que está ocurriendo. Porque es un dato además que no les conviene, porque muestra que ellos se están viendo perjudicados. Así que muy buena noticia, hay que ver el resultado de las próximas elecciones argentinas, porque en ese país hay mucho fraude electoral, pero el libertarismo va creciendo y vemos que tal vez a futuro en Latinoamérica sea la nueva ola ideológica que logre transformar, de manera sistemática en todos los ámbitos de la sociedad a nuestros decadentes países latinos. De todas maneras, recuerden que ustedes me pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.